Megalito tierra adentro. Ubicación, país y año. Un megalito es un monumento prehistórico realizado hace más de 1000 años con una o varias piedras grandes y sin labrar. Algunas contienen motivos grabados en ellos, los cuales tienen una amplia gama de significados. Este megalito se encuentra actualmente en la zona Reserva Arqueológica de Colombia, declarada Patrimonio de la Humanidad, ya que reserva la arquitectura precolombina. Está localizado en el departamento del Cauca e inmediaciones de los municipios de Belalcázar e Insa, especialmente en los alrededores de la población de San Andrés de Pitzambala. Características formales. Estilo. Estos megalitos están constituidos por estatuas de piedra, suntuosos templos subterráneos, labrados en la roca viva y decorados profusamente con pinturas de varios colores, de motivos generalmente geométricos, cerámica y otros objetos hallados en las tumbas al lado de los cadáveres, los cuales ya eran polvo por ser entierro secundario. Los hipogeos o tumbas colectivas monumentales con cámaras subterráneas reproducen el interior de viviendas, donde se practicaban entierros secundarios de huesos exhumados, en urnas. Sus paredes están decoradas con diseños antropomorfos, geométricos y zoomorfos de lagartijas, serpientes y ciempiés en colores rojo, negro y blanco. Características espaciales. Ambiente. Es uno de los sitios más fascinantes de toda Colombia, esto gracias a su topografía que te hace caminar montaña arriba y abajo en busca de tesoros escondidos en tumbas milenarias. Algo realmente sorprendente es lo bien conservadas que se encuentran las decoraciones de las estancias, sobre todo teniendo en cuenta que tienen más de 1000 años de antigüedad. En lo alto de Segovia y del Duende se aprecian perfectamente las figuras geométricas y las caras, ambas de colores rojo, negro y blanco. Esto es gran parte gracias al mérito de las autoridades encargadas de su mantenimiento, ya que cada hipogeo se encuentra cubierto con una caseta y cerrado con llave. Y hay un guardia que se encarga de abrir y cerrar las puertas de entrada y de prestar linternas a los visitantes. Los hipogeos del Alto del Aguacate son mucho más primitivos y se encuentran en peor estado de conservación, pero aún así es igual de espectacular. El acceso a las cámaras funerarias se realiza por medio de unas escaleras, más o menos estrechas y más o menos largas, que te transportan al pasado. Entrar a estos mausoleos te causa un poco de miedo, ya que no quieres que se te apague la linterna por nada del mundo. Pero al menos ya no se encuentran las urnas de los antepasados colombianos. Características técnicas de construcción. Estos están construidos subterráneos dentro de piedra labrada y decorada por ellos mismos. No necesitan una técnica como tal de construcción. Características de significado, concepto o esencia. Antiguamente los constructores de los hipogeos realizaban dos tipos de entierros. Los primarios, que eran tumbas excavadas a poca profundidad con una pequeña cámara lateral, donde se colocaban los objetos para acompañar al cuerpo, y los secundarios, que son los hipogeos o tumbas que se encontraban en las cimas de las colinas aplanadas, en donde se metían los restos ya hechos polvo en unas urnas y se colocaban en las habitaciones subterráneas profusamente decoradas. Los sigurats. Los sigurats son los templos de Mesopotamia. En Asiria y Babilonia llamaban a los sigurats fundamentos del cielo y de la tierra. La palabra sigurat deriva del verbo arcadio hakaru, que significa construir en alto. Existen muchos sigurats. Uno de los más conocidos es el de la Torre de Babel, el gran sigurat de la ciudad de Babilonia, que fue dedicado a Marduk. Este es escrito en la Biblia y pintado por Peter Bruegel, y se pensaba contaba con 91 metros de altura. Al pasar de los años, los sigurats fueron deteriorándose, por lo que no se ha encontrado ninguno de forma íntegra. Los registros respaldados de los primeros sigurats aparecen en la llamada tercera dinastía de Ur en el siglo XXI a.C. El rey de esta primera dinastía fue Ur-Nammu, el cual era un intrépido constructor de sigurats, entre los que se encuentra el de la capital de Ur, que es el mejor conservado en Mesopotamia, los de Nippur y Uruk. Las diferentes fuentes de información indican que desde finales del tercer milenio a.C. existían sigurats en todas las grandes ciudades y estos eran habitados por sus respectivos dioses, considerados los patrones de la ciudad. El dios era el verdadero señor de la ciudad, reinando con este título sobre todos los habitantes de ella. Esto quiere decir que del templo partía la autoridad y a él llegaban todos los productos que tenían explotación económica para luego redistribuirse al centro urbano. Algunos núcleos urbanos contaban con más de un sigurat, como lo es la gran ciudad de Akkad, que no se sabe su ubicación exacta aún. Se piensa que albergó 3 sigurats.
En documentos se cita la existencia de al menos 34 sigurats en todo Mesopotamia, en el actual Irak, así como en lo que hoy es Irán. Pero según los estudios arqueológicos, los resultados no son los mismos. Se encontró rastro de 15 sigurats en Babilonia, y al norte de Mesopotamia, en Asiria, se encontraron parte de 5 sigurats, en los que se suman Chogas Anvil y Tepe Sialk en Irán. Con ayuda de la literatura, los restos arqueológicos, las imágenes conservadas y los distintos documentos que se han encontrado, se ha podido establecer que en el curso de 1500 años, la forma principal, que era de 3 escalones, se transformó en un complejo arquitectónico que era cada vez más sofisticado y más alto. Y aunque podemos señalar algunas funciones del sigurat, nunca podrá ser tan acertada la reconstrucción de la imagen de uno de ellos. Tomaremos como ejemplo el sigurat Ur, dedicado a la diosa Nanar, ya que es de los mejores conservados. Enclavado junto a las ruinas de la antigua ciudad sumeria de Ur, en el actual Irak, durante el periodo de Obeid y reconstruido en el siglo XXI a.C. por el rey Ur-Namur. Fue destruido por los elamitas y reconstruido por el rey Nabucodonosor II de Babilonia. En el 2016 fue elegido como Patrimonio de la Humanidad Mixto por la UNESCO. Características formales. Un sigurat era un monumento con forma de torre o pirámide escalonada que contaba con una base de planta cuadrada o rectangular, construido en forma de una alta terraza que era escalonada en varios niveles. Estos pueden ser 3, 4 o 7, y en el último de ellos con una capilla o templo, el cual se accedía a través de escaleras situadas de forma perpendicular a la fachada o adosadas a ellas. Los primeros templos fueron hechos a nivel de suelo, pero al tener un gran carácter sagrado y la presencia de la divinidad, se tuvieron que levantar los nuevos templos encima de los cimientos antiguos, creando plataformas elevadas. Para los edificios religiosos principales se busca que la construcción esté sobre el nivel de la ciudad. El templo de la ciudad Ur, construido a la diosa Nanar, símbolo lunar, en la actualidad conserva solo una parte de su construcción. Se sabe que originalmente contaba con una base de 62 metros por 43 metros, alcanzando una altura desconocida, pero mayor a 15 metros, que hoy aún se conservan en pie. Se encuentra rodeada por su propia muralla de 8 metros de altura y fue parcialmente restaurada a finales de 1970. Para acceder a la planta superior se puede acceder a través de 3 escaleras exteriores que aún se conservan. Las ruinas se elevan 21 metros sobre el desierto. Su planta es rectangular y llegó a tener 7 grandes terrazas, de las que solo se conservan las 3 primeras. En la superior, como en todos los sigurats, se encuentra el santuario de la diosa. El acceso a este era a través de las escaleras adosadas a los muros. Características espaciales. Su gran altitud, aún estando deteriorados, marca la monumentalidad de estos templos, que al ser comparados con el hombre, este se percibe increíblemente diminuto. Se puede visualizar la historia en su arquitectura, ya que tan solo observándolo te puedes percatar del pasar de los años a través del templo, y transmite la sensación de grandiosidad que era lo que ellos buscaban para honrar a sus dioses. Características técnicas. El núcleo del edificio se construía a base de adobes que eran secados al sol, que después eran revestidos con una gruesa capa de ladrillos cocidos en hornos. El templo, que se encontraba en la cima, era construido de ladrillos esmaltados. Los adobes y ladrillos eran unidos con una masa de mortero utilizando betún asfáltico, razón por la cual la erosión redujo gran parte de ellos y en otros casos los hizo desaparecer completamente. Realizaron canales de ventilación para evitar que la humedad hiciera peligrar la integridad de la arcilla, y un sistema de canales interiores para el desagüe de aguas residuales. Características de significado. Para ellos era una escalera que permitía la comunicación con el mundo celestial de los dioses. Las torres escalonadas no solo representaban el poder y el esplendor de la ciudad, representaban la grandeza de su dios. Los lugares elevados, como son los sigurats, representan lugares luminosos que son predeterminados para el culto. En él no se llevan a cabo actos públicos o ceremonias, ya que eran las moradas de los dioses. Los sumerios los conciben como un eje cósmico, un enlace entre el cielo y la tierra y el mundo subterráneo, así como el enlace horizontal entre las diferentes tierras. Los 7 niveles representan los 7 cielos o planos de la existencia, los 7 planetas, los 7 metales y cada uno de ellos asociados a sus colores correspondientes. El templo egipcio. El templo Abul Simbel está situado a 280 kilómetros de Asuán y a 70 kilómetros de la frontera con Sudán. Se inició la construcción aproximadamente en 1284 a.C. y duró unos casi 20 años hasta 1264 a.C.
El propósito del templo era impresionar a los vecinos del sur y reforzar la influencia de la religión egipcia en la región. En 1966, la construcción de la presa de Asuán elevó el nivel del río Nilo. La subida del nivel de las aguas amenazó con anegar los dos templos de Abul Simbel. En 1964, un equipo internacional dirigido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura llevó a cabo una operación para salvar los monumentos. Los templos se desmontaron en bloques, algunos de ellos con un peso de 30 toneladas, y fueron trasladados a un lugar más elevado para salvarlos de la inundación, donde se volvieron a montar, y el proyecto duró casi 4 años. Entre sus características formales, podemos encontrar que el templo es una construcción de tipo espeos, es decir, una edificación excavada en la roca. Este templo se abre con un pórtico que conduce a un atrio y a una terraza, donde se encuentra la fachada en la que se ubican los 4 colosos sedantes de Ramsés II. Estas esculturas miden unos 22 metros de altura y están acompañadas de pequeñas figuras, colocadas entre las piernas que representan a sus parientes. Los miembros de la familia del faraón representados junto a las estatuas colosales son Tuya, madre de Ramsés II, es el primer coloso en la izquierda. Las princesas Betanta, Nebatuati y Senfra son el coloso de la izquierda. La reina Neftari, la princesa Bekentum y el príncipe Ramsés son el primer coloso de la derecha. Y por último, la princesa Neritamun, Tuya y Neftari son el segundo coloso de la derecha. En la parte derecha de la fachada, al norte, nos encontramos con la capilla, dedicada al culto al sol. En este pequeño recinto al cielo descubierto se hallan 2 pedestales que formaban la base de imágenes de dioses. Al extremo opuesto, en la izquierda, el lado sur, está la capilla excavada en la roca, al igual que el templo. Esta capilla es de dimensiones más reducidas, estando consagrada al dios Tot. En el interior nos encontramos con una gran sala apóstila, enseguida de otra más pequeña, una pequeña sala de ofrendas y finalmente el santuario. La gran sala hipóstila, de 18 metros de longitud, está sustentada por 8 figuras del dios Osiris, a modo de pilares. 4 colosos de 10 metros de altura a cada lado de la sala sujetan el techo decorado con pinturas en las que aparece la diosa Alaha Nekteb. Los 4 colosos de la pared izquierda portan la corona del alto egipcio, mientras que los de la derecha la corona Pstech, la doble corona que simboliza la unificación de las 2 tierras. A la derecha de la sala hipóstila hay 4 cámaras laterales, en las que podemos encontrar diferentes relieves y cuyo techo está cubierto por estrellas. Posteriormente se encuentra el vestíbulo, en el que se encuentran 4 pilares con escenas en las que aparece el faraón abrazado por diversas divinidades. El vestíbulo dará paso a una pequeña sala de ofrendas, ornamentada con escenas de ofrendas y adoraciones. Finalmente, el santuario, el lugar sagrado del templo. Se accede a través de la puerta central, ya que las de la izquierda a derecha conducen a diferentes capillas. El santuario se nos presenta con 4 esculturas sedentes talladas en la roca. Los representados son Ptah, el señor de la magia o señor de la oscuridad; Amon-Ra, un dios omnipresente en todas las cosas. Ramsés II divinizado se hizo encarnar a modo de dios, llevándose a representar junto a ellos en el santuario. Y por último, Ra, el dios del sol, el dios de la vida, dándole y quitándole, e incluso resucitado de los muertos. De ahí su importancia en los monumentos fúnebres. En un artículo escrito por Jochen Suske, nos cuenta que exploramos y experimentamos las energías y las posibilidades espirituales que aún residen ahí. Realmente ha sido un viaje hacia las profundidades del alma y memorias ancestrales, en las que nos esperaba la activación del código de la luz y de unidad de nuestro ser necesitaba en este momento. Realmente hemos tenido un viaje de encuentro, de unidad, de despertar memorias de vidas pasadas en Egipto, que ni sabíamos que teníamos. Hemos redescubierto los verdaderos propósitos de los templos egipcios, sus funcionalidades para la evolución humana. Había diferentes enseñanzas, pruebas y funcionalidades. Los egipcios antiguos seguían las tradiciones que todavía se conservan en la Antártida y en las que implementan los egipcios. Así también nosotros trabajábamos en cada templo o en cada pirámide algo diferente. La sanación y la belleza del alma, el movimiento cósmico, la unificación de nuestra oscuridad y nuestra luz, la palabra sagrada, la receptividad divina, la muerte y la resurrección, el empoderamiento de la mujer, el recobrar de la diosa o del dios interno. Cada templo tenía un elevadísimo propósito para facilitar el siguiente paso en la evolución de nuestra alma.
La construcción es uno de los 6 hipogeos excavados en roca que hay en Nubia. Con el paso del tiempo, el templo abandonado comenzó a llenarse de arena. Cerca del siglo V, la arena cubría las estatuas del templo principal hasta la altura de sus rodillas. Abu Simbel quedó olvidado hasta que en 1813 el suizo Johann Ludwig lo visitó. Burckhardt comentó su descubrimiento al explorador italiano Giovanni, quien viajó al lugar pero fue incapaz de excavar una entrada que permitiera el acceso al templo. Belzonini regresó en 1817, esta vez tuvo éxito. Consiguió entrar y se llevó todos los objetos de valor que pudo transportar. Abu Simbel es un complejo formado por 2 templos excavados en la roca, construidos por voluntad del faraón Ramsés II durante su reinado, para conmemorar su victoria de la batalla de Kedesh. El templo de Ramsés II o el templo mayor es el grande, que este faraón ordenó construir en Nubia, mientras que el templo menor está dedicado a Neftari, su primera esposa, siendo este el único templo del antiguo Egipto dedicado a la esposa de un faraón. El propósito era impresionar a los vecinos del sur, así como reforzar la influencia de la religión. La perfecta orientación de Abu Simbel hacía que 2 veces al año y con una precisión matemática los rayos del sol penetraron en el templo hasta el santuario, situado en lo más profundo, iluminando las estatuas de Amón, Ra y Ramsés, y quedando solo la cara del dios Ptah en penumbra, seguramente de esa forma intencionada, ya que era considerado el dios de la oscuridad. Las fechas en las que este fenómeno tenía lugar eran el 21 de febrero, fecha del nacimiento de Ramsés II, y el 21 de octubre, fecha de su coronación. En las paredes de la sala nos encontramos con diferentes escenas que entre ellas, la más importante son las que representan la batalla de Kadesh, una batalla librada a finales del año 1274 a.C. Fue un combate de infantería y carros en las que se enfrentaron las fuerzas egipcias del faraón Ramsés II y de los hititas de Mutalí. Templo de Hefesto fue construido en honor al dios Hefesto, dios del fuego, y a Atenea, diosa de las artes y oficios. Está situado en el lado noroeste de la antigua Ágora de Atenas. Desde el siglo VII hasta el año 1384 se convirtió en una iglesia ortodoxa griega. Se le considera el templo griego más conservado de toda Grecia. Fue construido en el año 449 a.C. por Ictigno, que fue el que se encargó de su construcción en general. A él también se le atribuye el ser uno de los arquitectos del Partenón. Su ubicación sobre una colina llamada Kolonos Agoraios le da pauta para sobresalir del perfil urbano del ágora. Dentro de sus características formales o estilo, se puede decir que el templo es estilo dórico. El templo consta de 31.8 metros por 13.7 metros. En primera instancia encontramos el pórtico o pronaos, seguido de la cela, que ya sería parte del interior del templo. Esta se encuentra orientada de este a oeste. Se encuentra rodeada por una serie de columnas, las cuales constan en 6 columnas dóricas frontales y 13 laterales. Las series de columnas se levantan directamente sobre el tercer escalón que conforman el templo. No cuenta con una basa, que es la parte donde descansa el fuste. Este último tiene la forma estirada y robusta. Donde la parte inferior es más ancha, el capitel es de forma simple. En parte, los entablamientos se encuentra decorado con motivos bélicos, esto según las creencias religiosas griegas. En el lado oeste se grafica a Heracles y en el lado oeste a Teseo. Dentro de sus características espaciales se pueden mencionar que el templo se percibía como un lugar completamente cerrado, donde se podía respirar un ambiente de privacidad, que básicamente es lo que se quería lograr. Aunque el lugar cuenta con un amplio pórtico columnado en todo su alrededor, no es utilizado para aprovechar ventilar el interior. En el siguiente video se puede observar el recorrido del edificio, lo que aún se conserva. Dentro de las características técnicas de construcción, los materiales frecuentemente utilizados en la arquitectura griega son la madera utilizada en techumbres y soportes, ladrillos sin coser para las paredes, la piedra caliza y el mármol también eran ocupados para muros y columnas y porciones elevadas de los templos. La terracota para ornamentos y metales, el bronce comúnmente lo ocupaban en decoración. Se le considera una construcción arquitrabada. Esto quiere decir que utiliza dinteles para los cerramientos y un sistema a base de columnas. Sin embargo, las columnas se utilizaban más como elemento decorativo que como sustento. Para poder llegar a este sistema constructivo utilizaron una serie de modulación. Los muero en parte eran realizados por sillares emparejados de forma opistodómica. En parte a sus características de significado, concepto o esencia,
tenemos que los templos griegos tenían que ser ubicados en una zona sagrada de las ciudades, junto a los santuarios. Se debe colocar en un lugar diferente al teatro y a la zona civil. Eran recintos considerados sagrados, se rendía culto a los dioses, las ceremonias y los peregrinajes. Considerado la casa de Dios, no cualquier persona podía tener acceso a únicamente el sacerdote. Los templos romanos. El Panteón de Agripa o Panteón de Roma se trata del edificio religioso más importante de la época romana. Este tipo de edificios adquiere rasgos etruscos, pero en lo esencial se asemeja mucho al templo griego. Su finalidad sigue siendo la misma: morada de los dioses. Entre los años 118 y 125 después de Cristo, completamente construido sobre las ruinas del templo erigido en el 27 a.C. por Agripa, construido por un incendio en el año 80. En la ciudad es conocido popularmente como la Rotonda, de ahí el nombre de la plaza que se encuentra. El Panteón de Agripa fue mandado construir por Agripa en el año 27 a.C., pero reformado en el 120 después de Cristo por Adriano. Nos ha llegado casi intacto. Desde el exterior no se aprecia la magnitud del templo, pero sin embargo, en su interior se muestra majestuoso. Entre sus características formales es un templo de planta circular, pero que representa un pórtico de planta rectangular que nos tapa las características del mismo. En el pórtico se aprecian 8 primeras columnas de grandes dimensiones, más de 12 metros, de altura, que le da carácter de pronaos. Este pronaos representa la típica fachada de los templos tímpanos: arquitrabe, friso, techo a 2 aguas. Pero lo grandioso de su interior presenta una planta circular grandiosa y sencilla. Su diámetro y altura son de 43 metros ambos. Es la mayor cúpula de la antigüedad que se hace al fiel o al espectador verse de una escala mucho menor. En su parte inferior existe un gran tambor, que es lo que sostiene realmente a la enorme cúpula. Este enorme tambor representa huecos, aprovechados como si fueran capillas que trasten, en las que existen 2 columnas cornitias que sostienen la parte superior del tambor. Se alteran con esos huecos pequeñas hornacinas. Estas están también delimitadas con pilastras con capiteles cornitios. Sobre ella arquitrabes, frisos, cornisas, pero formado parte del tambor que se sobrevale. Alternado grandes hornacinas con casetones. Termina la fusión del tambor con la cúpula con un juego de cornisas. La cúpula es de grandes dimensiones y por lo tanto muy pesada, cubriendo en su totalidad del templo de la Naos. En un escrito publicado por Pedro Torrijos nos cuenta: pero para afirmar que es el mejor edificio de una ciudad como Roma, e incluso que es el mejor edificio de la antigüedad, tiene que haber algo más, algo que se escape a lo puramente material. No obstante, no deja de ser un edificio. No sé yo dónde vamos a encontrar materiales de construcción que no sean corpóreos y tangibles. Cuando hayan cruzado la columnata y accedan a su interior, lo entenderán de un solo golpe. Un golpe muy fuerte, una bofetada propinada por Stendhal, entre la parte trasera del cerebro y lo más profundo de sus tripas. La luz, un pilar de luz, un haz de frontones que levantan una arrancada en un edificio de más de 100.000 toneladas y una civilización de 2.000 años. Contó que habían visto a Eduardo Chillada de pie, a unos 4 metros del centro del panteón, en silencio. Permaneció así durante unos minutos, levemente inclinando. En estos casi 90 grados que se decía formaban el hombre con sus de sombra, con los brazos extendidos, parecía abrazar un cilindro invisible. Decía que no sabía los demás, pero que él podía sentir el cambio de densidad, que estaba tocando con la mejilla y con las yemas de los dedos, la columna que había en el centro, una columna que llegaba hasta arriba y luego más arriba, mucho más arriba, hasta que después del cielo, hasta el confín de la galaxia, una columna hecha de espacio que nacía allí, a sus pies, y atravesaba el óculo del mejor edificio de Roma. Es muy probable que el diseño de Agripa fuese muy distinto al que vemos ahora. Lo que es seguro es que su construcción de bloques de travertino y mármol no fue igual de sólida. Por eso, Apolodoro decidió emplear un sistema más fiable y que ya era de uso común en su época. El hormigón, al ser un material líquido, cuando fragúa, convierte cualquier construcción en monolítica, aunque lógicamente se fue vertiendo por tongas. Hace que el panteón sea un edificio básicamente de solo una pieza. No hay juntas que pueden abrirse ni fragmentos que puedan desprenderse de la estructura. Todo es uno. Esto convierte al panteón en la edificación de hormigón en masa más grande del mundo.
pero además el edificio emplea un sistema muy eficaz para aligerar el peso. De entrada, la grava que se usa en el hormigón seco en la cúpula ya no es de travertino, como en los cimientos, sino de cascote volcánico, mucho más ligera. De igual manera, aparece toda una serie de elementos que contribuyen a disminuir y a reconstruir los refuerzos, desde los propios arcos de descarga, construidos de ladrillo y embebidos en el muro del tambor, hasta los propios huecos y nichos en la pared. E incluso los casetones, esos vaciados cuadrados que vemos en los entrados de la bóveda y que creemos decorativos, en realidad tienen una función principal estructural: reducir la sección de la pared, una sección que va menguando su espesor por sí misma a medida que asciende, desde los 5 metros de la base hasta apenas 1 metro de la cúspide, alrededor del hueco circular de 9 metros de altura que, sin cerrar, cierra el edificio. El óculo, la existencia de ese hueco que deja pasar luz, y la lluvia, la que evita el colapso del edificio. Si estuviese tapado, la cubierta entraría en una tracción en la cúspide, y el hormigón no está preparado para resistir ese tipo de refuerzo. El edificio se dedicó a la Virgen Santa María en el año 608 como regalo del emperador Foca al Papa Venafio IV. La cobertura con tejas de bronce decorado y las decoraciones del artesonado fueron exportados, ya que en la época imperial, pero el rico pavimento parte y la cobertura de las paredes con preciosos mármoles policromados son originales. El hecho simbólico y iconográfico del espacio esférico es muy importante. Para la filosofía griega, la esfera es el sólido geométrico perfecto, símbolo de la esfera celeste y del cosmos en general. Al entrar, te encuentras ante 2 direcciones fundamentales: el eje horizontal que conecta la entrada con el ábside, la dimensión terrestre, y el eje vertical, el axis mundi, la dimensión en la que se entra en comunicación con el ámbito divino. Mi intención es que este santuario para todos los dioses reproduzca el parecido globo terrestre y las esferas de los planetas. La cúpula debe mostrar el cielo a través de una gran abertura en el centro, mostrando alternativamente luz y sombra. Este era el pensamiento del emperador